Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro tiempo, a nuestro espacio de meditación y reflexión en la palabra de Dios. A lo largo de la historia, la humanidad se ha hecho muchas preguntas, muchos cuestionamientos, sobre todo en el plano de lo existencial, del por qué, para qué, cuál, cómo, dónde, sobre todo en tiempos de crisis y dificultades como los que estamos atravesando en la actualidad, con esta pandemia que está azotando al mundo entero prácticamente. Suelen hacerse teorías conspirativas, se suelen traer a la luz predicciones, profecías, pero no hay nada mejor que la palabra de Dios para traer luz a cualquier pregunta que nos podamos hacer en medio de este tiempo. En el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, en el capítulo 7, el profeta tiene en sueño, recibe en sueño la revelación de 4 reinos que iban a surgir en la tierra. Y él los ve en forma de bestias. La primera, similar a un león, que según la interpretación clásica de los teólogos, de los historiadores bíblicos, tenía que ver con el imperio de Babilonia. La segunda es similar a un oso, que tenía que ver con o representaba al imperio medo-persa. La tercera es un leopardo, que interpretaba al imperio romano o greco-romano, según el ángulo donde lo vean los diferentes teólogos. Y la cuarta bestia es algo extraña y espantosa según el mismo relato del profeta. En el capítulo 7, versículo 7, dice el profeta Daniel: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba a las sobras, hollaba con sus pies, y era muy diferente de las otras bestias que vi antes de ella. Y tenía 10 cuernos. El versículo 8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y una boca que hablaba grandes cosas. Muy interesante. Algunos estudiosos le atribuyen que esta última bestia es un reino que va a surgir en los últimos tiempos. En teoría, debería surgir en estos tiempos en los que estamos viviendo o posterior a los tiempos que estamos viviendo ahora nosotros. Otros dicen que ya sucedió y que fue también el imperio griego en el periodo intertestamentario entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, con Antíoco Epifanes, que fue un tirano, un hombre sanguinario, un conquistador, que hasta se tomó la atribución de entrar en el templo de Jerusalén y hacerse adorar allí. Así que bueno, uno puede analizarlo de la manera que quiere, pero si nos encaminamos, y lo que yo le quiero dejar en claro es que esto que estaba viendo el profeta Daniel, que también algo similar ve el apóstol Juan en el Apocalipsis, y ahora lo vamos a leer, vamos a tomar también como referencia alguna parte, vamos a traer a la lectura del Apocalipsis, porque tiene mucha similitud con esto que leímos de Daniel. Son principados y potestades. Eso nos tiene que quedar claro. Cuando nosotros leemos en las Escrituras, hay contenido histórico, hay cuestiones que sucedieron en la vida real, pero tenemos que siempre buscarle el trasfondo espiritual. Porque nosotros sabemos y reconocemos que nuestra lucha no es contra las personas, no es contra los seres humanos, sino contra los principados, las potestades y los gobernadores de las tinieblas. Algo muy interesante me pasó en estos días, y por eso es que quería llegar a esta reflexión. Lo que ve Daniel, lo que ve luego el apóstol Juan, tiene que ver con principados. Estas bestias, estos personajes mitológicos que ven en visiones y en sueños, no son más que poderes espirituales que gobiernan en las regiones celestes. Fíjense que le decía,
algo me conmovió. En estos días estaba acompañando a mi hijo a hacer una tarea, una actividad para el colegio, y teníamos que estudiar o tenía que buscar acerca de 4 movimientos capitalistas que surgieron en el mundo. Lo interesante es que son 4, mire, como las 4 bestias y los 4 reinos. Hay 4 movimientos capitalistas, movimientos económicos que surgieron en estos últimos tiempos en el mundo. Lo interesante de esto es que siempre que vamos a hablar de un gobierno, que vamos a hablar de ideología política, sea liberal, sea comunista, socialista, la que usted le quiera buscar, siempre tiene que ver con la economía. Nunca una ideología política no tiene que ver con la economía, siempre tiene que ver con la economía. La base, lo principal, la esencia de cualquier ideología política es la economía. Después tendrá adornos y tiene detalles de cuestiones que van para un lado, que van para el otro, que a nosotros nos parecen que están bien o que están mal, pero quiero que se concentre en esto. La política siempre tiene que ver con la economía. Lo que determina después que un gobierno perdure o caiga es la decisión económica que va a tomar. Es importante que sepamos esto. Por eso me llamó la atención cuando estábamos buscando, y lo primero que vimos, el primer movimiento fuerte así capitalista, que se llamó feudalismo, surgió allá por la Edad Moderna en el norte de Italia y en los Países Bajos, Holanda, Bélgica. Y este capitalismo fue el capitalismo mercantil, basado principalmente en la marina mercante, donde los conquistadores y los mercaderes solían entrar a lugares donde descubrían, como sucedió aquí en América, por ejemplo, en diferentes lugares de África, y extraían los recursos naturales, principalmente el oro, ¿no? El metal del oro. Luego surgió un segundo movimiento capitalista que fue el capitalismo industrial, principalmente en el siglo XIX, promovido por Gran Bretaña, Francia y Alemania, lo que se conoce comúnmente como la Revolución Industrial, basado principalmente en la industria ferroviaria, en las comunicaciones más cercanas, digamos, no tan extensas como la marina mercante, sino de transportes que comunicaran en distancias cortas, como fue lo del tren. Es un capitalismo principalmente basado en la industria pesada del hierro, la explotación sobre todo del hierro. Luego surgió un tercer capitalismo que es el monopolista. Este fue su raíz también tuvo en el siglo XX y surgió en la ex Unión Soviética, los países de Europa del Este, lo que se conocían como la vieja Yugoslavia, y la China. Lo curioso y lo interesante es que si lo queremos ponerle ideología a este movimiento, diríamos que es basado prácticamente en el comunismo. Lo principal era que aquí el Estado se hace cargo y controla y regula todo tipo de trabajo que se haga, todo tipo de inversión que se hiciera, es siempre regulado por el Estado. Lo curioso, le decía, es que Estados Unidos apoyaba en principio este movimiento capitalista, este resurgir capitalista que se llamó monopolista. Los Estados Unidos, en un principio, también fueron parte de esto. Y eso es lo interesante, porque luego surge el cuarto y el último movimiento capitalista, que es el que conocemos hasta la actualidad, y es el global, el financiero global, que es el que conocemos ahora, el capitalismo global, que se centra principalmente en las actividades financieras, en las inversiones de las bolsas, los grandes bancos y bueno, los fondos de inversión y todo ese tipo de cuestiones, que es el que perdura hasta el día de hoy. En vilo por ahora, con este tema del COVID-19, está un poco en vilo este movimiento. Lo interesante es que, bueno, Estados Unidos, que había apoyado el movimiento anterior, ahora es el precursor de este gran movimiento global financiero mundial. Y tiene que ver también con una alianza que hacen con Japón y con la Unión Europea. Es interesante que
podamos analizar esto, porque en el Apocalipsis encontramos que el apóstol Juan está hablando en el capítulo 13 acerca de dos bestias, la visión de dos bestias que él tiene. Y lo más curioso de todo esto es que sobre el final también él ve unos cuernos, un cuerno que habla grandes cosas, y sobre todo habla de la marca de la bestia, sin la cual nadie puede comprar ni vender. Le está poniendo lo que no tenía en las visiones el profeta Daniel, lo está teniendo el apóstol Juan. Le está poniendo la parte económica, que era lo que yo le decía, que los grandes movimientos políticos se sustentan en su ideología económica, se sustentan en lo que van a hacer con la economía. Eso es muy, muy importante que nosotros lo podamos entender. El apóstol Juan habla de la bestia o del anticristo, este gobernante mundial que va a venir y se va a entronar y va a regir a las naciones, el cual va a fundar un nuevo sistema económico, político, social y cultural. Eso tiene que quedar claro. Según la interpretación dispensacionalista, la teoría de la dispensación, dice que lo que vemos en el capítulo 13 de Apocalipsis, después lo puede leer usted tranquilamente, encontramos al menos 5 cosas, o hay 5 características de las cuales se pueden resaltar, sin entrar en la teología profunda y en la escatología, porque nos llevaría muchísimo tiempo. Tendríamos que estar haciendo un congreso para poder sacarle el brillo y poder hablar de todos los detalles y poder estudiarlo en profundidad. Llevaría mucho tiempo. Simplemente yo voy a tomar los puntos de lo que habla esta teoría de la dispensación, que dice que encontramos en el capítulo 13 de Apocalipsis. Lo primero es un gobernante mundial que va a recibir autoridad pura y específica de Satanás, que es el dragón y la bestia y todo lo que ve el apóstol Juan en el capítulo 13 de Apocalipsis. Satanás y este gobernante llegarán a ser adorados y alabados por una gran parte de la población mundial. La mayor parte del mundo va a adorarlos y a alabarlos a este personaje y también a Satanás. El gobernante, la tercera cosa que ve es que este gobernante que emerge en el último tiempo va a tener un gran poder militar. Va a tener un gran poder militar, es decir, que no se lo podrá derrocar tan fácilmente. Tendrá un gran poder de fuego, estará rodeado de grandes fuerzas bélicas, ¿sí? Lo cuarto que vemos es la autoridad y el poder que va a extender hacia toda la tierra este gobernante, al que nosotros le ponemos siempre o lo identificamos como el anticristo. Y lo último que va también a lo que dice esta teoría, que encontramos en esta profecía del apóstol Juan, es que todos los que depositan su confianza y proclaman y predican el nombre de Jesucristo van a ser hostigados, perseguidos y torturados, maltratados. Más o menos eso ya lo teníamos en claro nosotros que iba a suceder. Es interesante que nosotros podamos interpretar lo espiritual que hay detrás de estas visiones que tienen tanto Daniel en su sueño como el apóstol Juan en la isla de Pasmos. Estos seres mitológicos, estas bestias con características particulares. Juan también ve una bestia media parece ensamblada con otras bestias porque tiene cuerpo de leopardo, pies de oso, ¿no? Cosas extrañas, tienen un ensamble raro. No son más que los poderes que gobiernan en las regiones celestes. En este momento donde yo estoy sentado, hay poderes que gobiernan las regiones celestes. Y en el lugar donde usted está, también gobiernan las regiones celestes poderes espirituales, que son a los que nosotros tenemos que combatir. No es una lucha contra las personas ni contra los seres humanos. Nuestra lucha es contra estos poderes de las tinieblas. Nuestro Señor Jesucristo dice:
miren de la higuera y van a saber discernir los tiempos. Ustedes cuando ven crecer las señales que da la naturaleza, van a poder darse cuenta que son los últimos tiempos. También el apóstol Pablo escribe: y la gente andará de acá para allá, y habrá personas que serán amadoras de sí mismas, el egoísmo, el pensar en uno mismo. Hay señales que el mundo nos da. El culto al dinero, al materialismo, todo ese tipo de cuestiones nos tienen que llamar la atención. Pero no tenemos nosotros que luchar contra las personas. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es contra personas, es contra principados, potestades, gobernadores de las regiones celestes. Que en este tiempo podamos entender nosotros que lo que sucede a nuestro alrededor, que las preguntas que nos podemos hacer tienen que ver con principados y potestades. De hecho, que el hombre muchas veces comete graves errores y se deja arrastrar por las diferentes corrientes que se levantan en el mundo. El ser humano, sobre todo los que no tienen a Dios en su corazón, los que no tienen a Jesucristo, suelen ser arrastrados por cualquier corriente. Nosotros tenemos que ser sabios, tenemos que pedir a Dios sabiduría, buscar el entendimiento y sobre todas las cosas que el Señor traiga luz en medio de estos tiempos difíciles que estamos atravesando. Señor, pedimos que la luz de Cristo ilumine nuestros corazones. Señor, pedimos para que se levanten hombres y mujeres que, al igual que el profeta Daniel y que el apóstol Juan, Señor, tengan visiones, sueños, revelaciones, palabras proféticas. Las necesitamos, Señor, en este tiempo. Necesitamos que esos dones se manifiesten en tu pueblo y en tu iglesia, Señor. No para alarmar, no para, Señor, proclamar catástrofes, ni palabras apocalípticas, ni temores, ni dudas, sino simplemente para saber ubicarnos en el tiempo y en el espacio en el cual vivimos. Somos arrastrados muchas veces por las corrientes de este mundo a tomar posturas y partido por cosas que no tienen nada que ver con tu palabra. Yo te ruego, Señor, en esta hora, que nos traigas revelación, que nos traigas sabiduría, que nos traigas, Dios mío, discernimiento para entender los tiempos y ubicarlos correctamente. Y cualquier pregunta que nos estemos haciendo nosotros o las personas que están a nuestro alrededor, podamos tener sabiduría a la hora de responder. Podamos ser sabios, Señor, a la hora de traer una respuesta espiritual en medio de este mundo que se pierde sin Dios, sin fe y sin esperanza. Gracias, Padre, por tu inmenso amor, tu inmensa misericordia y porque nos amas. Gracias, Señor. Le aliento y le motivo a que busque, a que en este tiempo de cuarentena que está viviendo la mayor parte del mundo, de aislamiento social obligatorio en la que está atravesando el mundo, nosotros podamos tomarnos un tiempo para que Dios nos imparta de su luz, para que Él nos refleje cada día más y más de su amor. Los invito, los motivo a buscar más del Espíritu Santo, que es nuestra compañía y es el que nos enseña y el que nos guía y el que nos motiva. Que Dios le bendiga.